Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida en esta charla de Morena Socialista que tenemos cada miércoles a esta en la noche. Y como bien saben, en esta mesa tratamos temas relacionados con la historia, la política y la actualidad, pero desde un punto de vista marxista. En esta noche vamos a tener una conversación acerca de la Guerra Civil Española, precisamente desde el punto de vista marxista. Y bueno, pues esperamos tener un abordaje a lo mejor no tan anecdótico del punto. Entonces, vamos a dar comienzo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos esta conversación semanalmente, pero bueno, pueden seguirnos en Facebook, pueden seguirnos en X, antes Twitter, en YouTube. Estas conversaciones se suben en diferido. Tenemos nuestra página web morenasocialista.org.mx. Denle like al video si les gusta el contenido. Síganos en las redes sociales, síganos en nuestra página web. Sin más, bueno, le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Edgar, que nos va a dar una introducción al respecto de este tema que no por histórico deja de ser relevante. Mi nombre es Gil Mayorga y te cedo el micrófono, Edgar. Adelante. Bien, pues gracias, Gil. Pues buenas noches a todos los que nos siguen en esta página de Morena Socialista y en estas videocharlas que hacemos todos los días miércoles. Nos parecía muy importante abordar este tema de la Guerra Civil Española, porque pues no solamente tiene una relevancia histórica, sino sigue teniendo una vigencia pues bastante fuerte en la actualidad, sobre todo porque el ascenso del fascismo pues está ya en la puerta del día. No solamente en Argentina ganan demagogos de extrema derecha, sino en Europa. Ustedes acaban de ver cómo en Francia pues nuevamente derrotan en las elecciones al fascismo, derrotas de manera momentánea, pero sin duda son temas de completa actualidad. O sea, vemos cómo se vuelven a repetir este tipo de patrones y de cómo se polariza la sociedad hoy en día. O sea, el fascismo sigue en ascenso y por el otro lado la sociedad pues también se polariza. O sea, dentro del capitalismo va a ser inevitable que se den este tipo de enfrentamientos de lucha de clases de manera muy extrema. Por un lado, la derecha fascista, que busca mantener al capitalismo por medio de la fuerza, y por el otro lado, un movimiento anticapitalista, un movimiento socialista, un movimiento bastante avanzado que busca una forma distinta de organización al capitalismo. Estos finalmente son los enfrentamientos que se dan que te da la lucha de clases en el marco del capitalismo. Y en la Guerra Civil Española, pues vimos todo esto. O sea, todo esto que estamos viviendo apenas o que se está retomando se dio en un periodo muy corto de tiempo, en una década. En la Guerra Civil Española hubo un derrocamiento de una monarquía, una instauración de un gobierno burgués, una comuna asturiana, un levantamiento militar. O sea, la Guerra Civil Española fue, digamos, el primer enfrentamiento de las clases sociales que se iba a dar a nivel mundial, porque el gran enfrentamiento, pues todos sabemos que fue en la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue el desenlace de las clases en pugnas. Pero la Guerra Civil Española pues puso a prueba a todo mundo. O sea, puso a prueba las ideologías, las instituciones, las organizaciones, a los dirigentes, el papel del Estado. O sea, no solamente fue un acontecimiento pues bastante sangriento, sino fue una auténtica convulsión social, que finalmente la derecha no podía gobernar. La derecha burguesa tradicional, a grandes rasgos. La izquierda socialista o comunista pues también intentaba, pero había divisiones entre las tendencias socialistas y comunistas,
Y pues finalmente este jaloneo en que gobierna la izquierda y luego gobierna la derecha y se están pasando de un lado a otro, pues finalmente hay una inestabilidad política que ya lo hemos comentado, el Estado capitalista se levanta por encima de estas clases sociales y pone orden de un manotazo. Y finalmente lo que ocurre fue el levantamiento militar de Franco, que inició pues duró 3 años esta guerra civil y culminó con la dictadura de Franco, que duró como 3 décadas aproximadamente, una dictadura militar, pues que se dieron varios retrocesos. Entonces, sin duda es un acontecimiento muy importante. Hay lecciones muy interesantes desde el punto de vista del marxismo, de la lucha de clases, y tiene mucha relevancia. O sea, realmente estamos en un periodo, en una situación revolucionaria como en aquellos tiempos. No esperen que haya barricadas, estamos hablando de procesos revolucionarios que a lo mejor hoy en la actualidad pueden ser un poquito más largos, pero los procesos ahí están. O sea, ya los hemos visto en Europa, cómo asciende el fascismo, asciende la extrema derecha, se están radicalizando también la izquierda, ya no es una izquierda reformista, sino ya también izquierda socialista comunista está en ascenso. Entonces, pues todo esto lo que nos da de lecciones la guerra civil española. Eh, Quisiera nada más dar como cuatro así puntos muy generales de lo que fue la Guerra Civil Española, porque es un tema bastante amplio. Yo les recomiendo a leer ahí algunos textos. Yo leí, me apoyé con algunos de Pierre Bru, de Trotsky, de la Guerra Civil, pero hay infinidad también de textos. Ahora sí, de los que ustedes quieran apoyarse, es la recomendación. También hay muchísimas películas que hablan sobre el tema. Hay bastante material, hay bastante literatura sobre este tema. Entonces, es muy amplio. Yo traté solamente voy a tratar de apoyarme en 4 puntos generales, nada más como para adentrarnos en la charla, y pues de ahí pasaremos a la discusión política. Primero, el primer punto general que me gustaría abordar sería el contexto internacional, que yo creo que no podemos entender lo que ocurrió en España en 1936 si no entendemos primero el contexto internacional. Entendemos primero el acontecimiento más importante, la Revolución de Octubre de 1917, donde por primera vez triunfa un gobierno obrero, un gobierno proletario, un gobierno bajo las ideas de Marx, de Engels. No era algo solamente que quedaba en los libros, sino que ya se estaba pasando en la realidad. Un gobierno que demuestra por la vía de los hechos su poderío, la enorme economía planificada, hace pasar de un país atrasado feudal a un país de primer mundo, en una potencia altamente industrializada. Y pues obviamente la Revolución de Octubre sacude a todo el mundo. O sea, en todo el mundo, los obreros de todo el mundo voltearon a ver que sí era posible hacer un nuevo tipo de gobierno, que era posible acabar con regímenes totalitarios, que era posible las ideas de Marx y de Engels, que era posible abordar esa línea del socialismo. O sea, ya no solamente eran palabras de que alguien te lo dijera o hubieras escuchado, no, por la vía de los hechos, un país estaba avanzando en la vía socialista. Y esto, pues, alebrestaba completamente todo el mundo, pero principalmente Europa. ¿Qué ocurre? El otro acontecimiento que pongo aquí en el contexto que marca la pauta para entender la Guerra Civil Española, pues el triunfo del fascismo, el ascenso de Hitler al poder en 1900, la década a principios de los 30. Yo creo que es el otro acontecimiento que marca muy fuerte. En Alemania hubo también un intento de revolución de octubre, hubo un ascenso de fuerzas revolucionarias, socialistas y comunistas. De hecho, Marx y Engels pues tenían sus ojos puestos en Alemania como el principal país que iba a llevar a cabo la revolución socialista en todo el mundo, por ser un país altamente industrializado.
Allá en Alemania no solamente había soviets de obreros y campesinos como en Rusia, sino había soviets altamente industrializados y soviets militares, o sea, había un proceso bastante avanzado de revolución. Sin embargo, hacía falta este partido bolchevique que pudo haber llevado la revolución, pues sí, el triunfo de la revolución socialista en Alemania. ¿Y qué pasa? Pues la reacción empieza a ascender y pues Hitler asciende al poder en la década de los 30 y el ascenso del nazismo no era otra cosa, no tenía otra intención más que aplastar el avance de las fuerzas socialistas. Y no solamente de Alemania, sino aplastar las fuerzas del socialismo en todo el mundo. Ese era su principal objetivo del fascismo. O sea, el fascismo, ya lo hemos dicho, el fascismo no es otra cosa que la dictadura militar del capitalismo, o sea, su parte más violenta, la idea de mantener a la fuerza el capitalismo. No hay manera de negociar con este fascismo, no hay manera de dialogar para aquellos pacifistas que creen que se puede conciliar o llegar a acuerdos. Llega un momento en la lucha de clases, pues que es imposible, ¿no? O sea, los nazis tenían los campos de concentración, campos de exterminio, represión a las fuerzas políticas, socialistas. Entonces se estaba preparando toda una serie de batalla pues para asaltar a la URSS, que finalmente ese fue el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pero ese era el objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en este contexto internacional, y aquí pongo ya el segundo punto del planteamiento, pues se da el acontecimiento de España. España, un país bastante quizá atrasado con respecto a los otros países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, un país que tenía mucha similitud con la Rusia zarista, que venían de una monarquía igual, de décadas, o sea, centenarias, estas tipo de monarquías, su último monarca, Alfonso XIII, que lo terminan, derrocando, pues pues sí, en una insurrección, popular en una, pues sí, en una revolución, abiertamente es una revolución, lo terminan derrocando en la década de los 30, 1931, y se instaura un gobierno democrático burgués muy parecido a lo que pasó en la Revolución de Octubre. En la Revolución Rusa tumban al zar, instauran un gobierno democrático burgués, que en este caso era pues la Segunda República Española, se autonombró así, la Segunda República Española, que no era otra cosa más que un gobierno, pues sí, de cierta forma, o más bien no de cierta forma, era un gobierno democrático burgués que buscaba hacer reformas en favor de la sociedad. Hay que recordar que venía España de un régimen monárquico, un régimen feudal, un régimen de terratenientes que tenían, eran dueños de todas las tierras, eran dueños de la corona, española, tenían, pues sí, sus, colonias en África, ahí en el norte de África. Entonces, pues es obvio que este tipo de grupos altamente privilegiados, pues no iban a dejar sus privilegios con un régimen democrático burgués que hizo ciertas reformas, hizo ciertos avances, pero pues los privilegiados, o sea, este grupo de que siempre existe en las sociedades, ¿no? Que ya están pues hinchados en dinero, pero pues siguen manteniendo sus privilegios, no iban a ceder. Entonces, pues se da este primer inestabilidad en el gobierno. También mencionar, yo creo que aquí el papel de la, pues sí, dentro de la izquierda, que finalmente había grupos o tendencias anarquistas que tenían influencias bastante fuertes, que consideraban a este gobierno de la Segunda República pues un gobierno burgués cualquiera, o sea, también incluso había oposición, quizá en la Revolución de Octubre también hubo un episodio parecido con esta ciudad de Kronstadt, pero aquí
la CNT y el Frente este amplio, el FAI, que eran anarquistas, pues finalmente sí tenían una influencia. Y en 1934, pues se da una insurrección, popular, que estaba más situada a la izquierda que el gobierno democrático burgués de la Segunda República Española. Y pues se da este episodio de una comuna asturiana, la famosa comuna asturiana. Pues nosotros sabemos lo que significa una comuna, como la Comuna de París, donde pues el pueblo se levanta, toma la posesión del gobierno, y pues ellos son los que administran de un gobierno completamente, pues popular. Sin embargo, pues esta comuna asturiana, pues termina reprimida por el gobierno de la Segunda República. Duró semanas en el poder la comuna asturiana, pero al final termina siendo reprimida por el mismo gobierno democrático burgués. Eh, la Segunda República, digamos que tuvo tres, periodos. El primero era este periodo de reformas que duró de 1931 a 33. Era un gobierno pues altamente progresista, pero que se encontró con el bloqueo, ¿no? De los grupos privilegiados que no querían dejar sus privilegios, terratenientes, banqueros, financieros, monárquicos. Y en este gobierno democrático burgués vuelve a gobernar la derecha. O sea, fíjense, tienes un gobierno de izquierda, luego tienes un gobierno de derecha, tienes una comuna asturiana. O sea, era una situación realmente álgida de inestabilidad política, bastante fuerte. O sea, llegaban presidentes y los tumbaban en cuestión de años, días. Entonces, era muy fuerte la inestabilidad política. Cuando llega el gobierno de derecha, pues fue en esta parte de la Segunda República, pues es el que precisamente reprime a la comuna asturiana, un gobierno de derecha pues que su objetivo era revertir todas las reformas que había hecho el periodo anterior, el gobierno progresista, o sí, el primer gobierno progresista, con este presidente Manuel Azaña. Entonces, pues digamos, era un gobierno, avanza un gobierno progresista, viene un gobierno de derecha para revertir todas las contrarreformas. Finalmente, en 1936, pues la situación llegó a polarizarse todavía más, y se da el triunfo de un gobierno ya no solamente de izquierda progresista, sino un gobierno ya socialista, comunista, que es el triunfo del Frente Popular. O sea, en 1936, digamos que primero gobernaron los reformistas, después gobernó la derecha, y después en 1936, gobiernan los socialistas. O sea, los socialistas llegaron al poder en elecciones democráticos burguesas, como ustedes lo quieran, llamar, pero los socialistas habían llegado al poder en un frente popular y tenían, pues se perfilaba toda la mayoría en las cámaras. Obviamente los socialistas ya no iban a hacer solamente meras, reformas, que a lo mejor sí eran necesarias, sino incluso iban a dar un paso más allá de esta lucha. Todo esto enmarcándolo que también pues entre la izquierda seguían muy fuertes las tendencias anarquistas de la CNT y del FAI. Pues eran, pues o sea, eran las divisiones, comunes dentro de la izquierda. También recordar que dentro de este Frente Popular existían divisiones entre los socialistas, los comunistas, los de tendencia estalinistas, que defendían las directrices de la Internacional Comunista, y también por ahí estaban los de la Cuarta Internacional, que venían, pues siguiendo las directrices de Trotsky en este intento por formar pues una organización distinta a la internacional comunista que se había burocratizado, que quizá eso ya será cuestión de otro debate, pero las divisiones dentro de la izquierda, ahí estaban, ¿no? O sea, no era una izquierda homogénea, era una izquierda bastante, dividida, segmentada, pero finalmente el país estaba, polarizado, y ganaba un gobierno del Frente Popular en las elecciones de 1936 de manera democrática, en elecciones parlamentarias,
sin romper vidrios, y el gobierno pues llegó al poder. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno socialista, a pesar de que quiere usar métodos democráticos o métodos pacíficos o métodos parlamentarios, llega al poder? Pues evidentemente la derecha no se queda de brazos cruzados. Y pues aquí viene ya el tercer punto de lo que más o menos comentar, que ya viene el levantamiento de Francisco Franco en 1936. Este gobierno del Frente Popular pues solamente duró 5 meses, y después de esto se viene el levantamiento militar. Nosotros en la teoría marxista, ya lo explicó Lenin en su libro El Estado y la Revolución, que cuando los antagonismos de clase son muy fuertes entre la burguesía y el proletariado, y están jaloneándose, peleándose entre ellos, y ponen en parálisis a la sociedad, pues se levanta un ente por encima de ellos. Y este ente no es otra cosa que el destacamento de hombres armados en defensa del antiguo régimen, en defensa del capitalismo. Y finalmente el levantamiento militar pues tenía ese objetivo: aplastar la insurrección popular, la insurrección socialista, comunista, en España. Aquí en el mapita, pues vemos cómo estaba polarizada España al momento del levantamiento militar. Todo lo rojo es el frente, el gobierno republicano, el gobierno que ganó limpiamente las elecciones en la vía parlamentaria. Y la parte azul, pues es toda la parte de la extrema derecha, de todos los militares que se levantaron con Franco. Hay que recordar que fueron tres militares, no solamente fue Franco, fueron tres militares que hicieron esta toma. Franco avanzó desde Marruecos, ahí se consolidó pues sí, la extrema derecha. Tenían un ejército de élite ahí en el norte de África, pues era un ejército monárquico, o sea, la monarquía española ahí estaba, este, atrincherada y preparándose con muchísimo dinero para formar un ejército de élite. Tenían el apoyo militar del gobierno nazi y del gobierno fascista de Italia, de Mussolini. Entonces, no era solamente un apoyo moral de Hitler y de Mussolini, sino era un apoyo económico y militar, pero brutal, para aplastar la insurrección popular, o aplastar el gobierno de la República Democrática ahí en España. Entonces vemos cómo estaba polarizado al momento que se levanta, o que se da este levantamiento militar. Comentar nuevamente, eran tres militares, no solamente era Franco. Los otros dos murieron durante la Guerra Civil Española, y al final pues solamente quedó Franco. Por eso todo se concentraba en su figura de él. Pero si se dan cuenta, España estaba polarizada. Las fuerzas republicanas eran bastante amplias, pero el levantamiento militar pues tenía muchísimo dinero. Era pues sí, era un ejército así burgués de mandar, y a los que no obedecían, pues los fusilaban. Entonces era muy difícil. Y por el otro lado, las fuerzas republicanas, pues lamentablemente estaban muy divididas por todas estas divisiones que ya había comentado, de manera ideológica: socialistas, comunistas, estalinistas, anarquistas, trotskistas, vaya, de todo este tipo. Y además tomar en cuenta pues que no eran profesionales del ejército, o no sabían usar armas, eran revolucionarios, políticos, y no estaban adiestrados en la toma de arma. Entonces, pues finalmente, la guerra civil se expande durante 3 años. El ejército fascista de Franco va avanzando, va tomando posiciones cada vez más. Los socialistas, los comunistas, pues cada vez se van diezmando más. Entonces es complicado. La guerra civil trajo muchos muertos, se dan acontecimientos de masacres, campos de concentración,
genocidios en muchas ciudades, o sea, realmente fue un acto de una barbarie brutal que hay que adjudicar completamente o responsabilidad al ejército fascista, porque finalmente el gobierno de la República fue electo de manera democrática en elecciones parlamentarias, pero aquí los privilegiados se dan cuenta, no ceden sus privilegios, por las buenas, ellos los van a mantener y si es necesario la fuerza y la masacre, lo van a hacer. No se van a detener con nada, tú no les puedes pedir, o suplicar nada, ellos van y te llegan a aniquilar. Esto es lo que realmente ocurrió en todo este proceso de la Guerra Civil Española. Los revolucionarios o los que estaban del lado de la defensa de la República, pues finalmente se defendieron como pudieron, pero pues finalmente tú te enfrentas a un ejército burgués que tiene todo el apoyo militar, también de países fascistas como la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini, pues era muy complicado. Del lado de los revolucionarios, pues sí llegaban las famosas brigadas internacionales, pero pues más bien eran compañeros que pues sí, con mucho entusiasmo y valentía iban ahí a apoyar la revolución, pero pues en situaciones muy, muy complicadas. Entonces, finalmente, en 1930, se da ya el triunfo de Franco, ya al llegar a Madrid, que fue ahí donde se concentró la última toma o el último bastión del gobierno republicano de la Segunda República. Ahí fue donde se dio la batalla decisiva. Finalmente, Franco triunfa, se instaura una dictadura que dura 3 décadas, 500.000 de muertos en la Guerra Civil Española, una represión política, un retroceso económico, pues que dejó marcado a España por generaciones, consecuencias de la dictadura militar de Francisco Franco. Entonces, como vemos, pues yo creo que ya con esto lo voy dejando para dar paso a las participaciones, pero es un tema de muchísima actualidad, sobre todo porque vemos cómo asciende el fascismo nuevamente en Europa, ahí está asomando sus narices, pero pues es consecuencia de la lucha de clases dentro del capitalismo, o sea, el capitalismo va inevitablemente a polarizar la sociedad en este tipo de situaciones, en una derecha fascista, que lo va a hacer todo a la fuerza, y en posiciones socialistas, comunistas, finalmente para allá va, aunque incluso dirigentes de izquierda no quieran ir por ese camino, pero ese camino es el que va a tomar la lucha de clases, lo queramos o no. Entonces, pues yo creo que hay muchas lecciones, es un tema bastante amplio. Una disculpa si no puedo abordar más los temas, pero es bastante mencionar dirigentes, organizaciones, la verdad es bastantísimo, ¿no? Yo sigo insistiendo, hay muchísimo material donde documentarse, hay películas, hay música, hay muchos libros de los cuales serían valiosos que no dejen pasar este tema. Entonces, pues yo mientras lo dejo ahí para pues, dar paso a las participaciones. Y pues gracias Edgar por esta introducción al tema. Finalmente, como mencionas, es un tema muy vasto y es curioso, ¿no? Porque estabas hablando que los sucesos principales pues van de 1931 al 39, ¿no? Entonces estamos hablando de escasos 8 o 9 años que como que compendiaron mucho de la historia contemporánea. Quisiera participar al respecto, mencionando, por ejemplo, haciendo como unas notas, ¿no? Sobre la historia de la Revolución y de España. Finalmente, cuando España perdió las colonias americanas, o sea, a partir prácticamente de los 1820, pues había ido dando tumbos a lo largo del siglo XIX. O sea, sus posesiones coloniales se redujeron a las que tenían en el Pacífico, las Islas Marianas, Guam, me parece, sobre todo las Islas Filipinas. Se quedó aún Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, como que Dominicana fue un caso curioso porque
O sea, ellos mismos se volvieron a asociar con España después de su independencia y después se independizaron ya definitivamente. Entonces es como que ya para llegar al siglo XX España era como una potencia ya de muy segundo rango. O sea, prácticamente llegó en 1895-98, pues ya en un estado de postración. O sea, los gringos le declararon la guerra en el 95, me parece, para que llegara al 98 totalmente derrotados. O sea, los españoles en 1898 pierden ya sus principales posesiones. O sea, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, las Guam, las Marianas, las pierden en favor de Estados Unidos. Entonces entran como en un estado pues ya decadente y como que ya no hay un repunte. O sea, las revoluciones desde esa época del siglo, todo el siglo XIX, más que sociales van a ser políticas. O sea, se trata como la lucha que tienen contra los favoritos del palacio, ¿no? Decía Marx en su famosa serie de artículos sobre España. Y no como no verdaderas transformaciones sociales. O sea, como que las revoluciones españolas son así muy fulgurantes y después como que se apagan, ¿no? O sea, y un periodo así que parece no acabar de postración. Entonces ya en el siglo XX tiene como arrestos de seguir sintiéndose una potencia europea colonial, ¿no? O sea, tiene posesiones en África, lucha en África, sobre todo en el norte de Marruecos, para hacerse un espacio ahí, pero pues hasta los derrotan, ¿no? Los nativos norteafricanos incluso llegan a derrotarlos. No, sin embargo, ellos forman un ejército colonial, como mencionaba Edgar. Hay un ejército colonial español en África. O sea, y es un ejército colonial igual de brutal que todos los ejércitos europeos en África, y eso lo va a tener su efecto después. Luego ya en el siglo XX, lo que observamos es que en los años 30 se dan como muchas cadenas de revolución. O sea, la época del periodo cardenista en México, la Revolución Cubana del 33, la Revolución Española del 31, y también reacciones, porque es el ascenso del fascismo en Alemania. En Francia, por ejemplo, se da el ascenso del Frente Nacional, que es de izquierda, o supuestamente de izquierda, ¿no? Porque lo vamos a ver en los sucesos de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, en la Unión Soviética, pues es la lucha, ¿no? Entre las fracciones, bueno, ya las últimas luchas entre las fracciones de Stalin y los opositores, sobre todo los de izquierda. Entonces, también en China me parece hay un ascenso de la guerra y la invasión, ¿no? O sea, ya están como los prolegómenos de la guerra mundial. O sea, es la invasión de Japón a China a fines de los años 30. ¿Qué detona esta cadena de revoluciones? Pues un factor importante es la crisis del 29. O sea, finalmente eso lanza al mundo a una serie de luchas armadas y guerras civiles. Entonces en España, de hecho en España podríamos decir que la revolución realmente empieza en el 31. O sea, lo más bien la revolución propiamente dicho es el 31, que es cuando tiran a los reyes y ponen a una república. O sea, le erigen una república para reunir ahí las fuerzas políticas que se habían formado en el periodo previo. Y vemos cómo las distintas fracciones pues van llegando al poder, como ya mencionó Edgar. La guerra, pero lo que se recuerda más es la guerra civil. O sea, en todos lados, ¿no? O sea, realmente es como el periodo más recordado. Y no solo ahora, ¿no? Sino siempre. O sea, es curioso que la guerra civil en España ya ha tenido tanto eco, ¿no? O sea, según leí en alguna ocasión, hay casi tanta literatura de la guerra civil española como de la Segunda Guerra Mundial, y eso que estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial abarcó mucho más. O sea, mucho más escenario geográfico, fuerzas políticas, sociales, países enteros. Pero la guerra civil tuvo como mucho impacto en la generación de ese momento. Impactó en muchos lados. O sea, finalmente, la formación de los grupos de ayuda, la discusión, los debates, la difusión que se dio en la guerra civil, pues sí alcanzaron los lugares más recónditos, ¿no? En México tuvo un gran impacto.
Por ejemplo, en toda América Latina, pues se formaron como bandos, ¿no? O sea, unos a favor de la República, otros en contra, o a favor del fascismo. Entonces eso fue, habla de que una gran influencia, o sea, las noticias, los reportes, la discusión política estaba ahí, ¿no? La Guerra Civil Española. Y de hecho sí va a ser como un antecedente, ¿no? De lo que va a pasar a escala europea. Finalmente, en la guerra, en esa contienda, pues de un lado estaban las fuerzas revolucionarias, o sea, la izquierda y socialista y no socialista, y del otro lado ya estaba el fascismo. O sea, las facciones de derecha y ultraderecha en España eran también, pues de cierta relevancia o importancia. Hay que recordar que mientras en la izquierda estaba el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista Español y los anarquistas, había partidos de, digamos, de orientación trotskista o liberales, también muchos liberales burgueses. Y en la derecha, pues estaban las facciones conservadoras, ¿no? Una se llamaba el partido, se llamaba la SEDA, era como el principal partido de la derecha, digamos, tradicional. Pero había otras más agresivas, ¿no? Por ejemplo, la Falange española, que era ya pues, imitadores prácticamente de Hitler, ¿no? O sea, sí eran como más del corte fascista propiamente dicho. Y había otros que eran, por ejemplo, carlistas y otras formaciones de derecha y extrema derecha. Entonces, como que era había una gran variedad de partidos y no todos eran nacionales. O sea, había, por ejemplo, movimientos independentistas locales que tuvieron un papel relevante, o sea, sobre todo en Cataluña y en País Vasco. Entonces, Cataluña y País Vasco, de hecho, se independizan prácticamente o se autonomizan dentro de la República. Y pues eso también orienta mucha de la derecha contra tanto contra Cataluña como contra País Vasco. Entonces, y eso en un país pues no tan grande, ¿no? O sea, no tanta extensión, pero sí como con muchos niveles de desarrollo local. O sea, como que estaba muy dividido, o sea, las comunicaciones eran muy malas. La integración nacional de España había sido a cierto punto pobre, siempre lo fue. O sea, a lo largo de su historia, España siempre estuvo muy pobremente unida en términos de nación. O sea, siempre hubo localidades, siempre hubo muchas escalas de poder, y eso un poco nos dejaron en América, ¿no? O sea, toda esa dinámica leguleya y fraccionalista de las divisiones territoriales y las malas comunicaciones, la formación de como esta especie de logias, grupos y un montón de tendencias en competencia. Y en esa época, por ejemplo, anteriormente eran religiosos, ¿no? O sea, había muchos órdenes religiosos y gobiernos de carácter semilocal, local, nacional. En los años 30 pues todavía había mucho de eso. Entonces, probablemente eso determinó que pues los partidos nacionales a veces no tuvieron tanto impacto nacional, ¿no? Se fueron haciendo durante la revolución sus áreas de influencia. O sea, ya había movimientos nacionalistas locales y había muchos grupos y fracciones que a veces no se comunicaban muy bien entre sí. Entonces, pues todo eso determina finalmente que se vaya escalando, ¿no? Digo, Edgar ya mencionó la parte de esta cronología, ¿no? De la revolución, que realmente es en el 31, pasa, por ejemplo, del primer triunfo con la, digamos, izquierda, en términos así generales, después viene la derecha y después vienen los socialistas. Pero pues la derecha tiene oportunidad de reprimir, ¿no? A las fracciones más a la izquierda en Asturias y pues no en balde andaba por ahí Franco, si mal no tengo, mal no recuerdo, la represión de la Comuna Asturiana de hecho fue hecha por Franco, y otros grupos militares, entonces ya estaban ahí ensayando, ¿no? O sea, la represión de la Comuna Asturiana, pues ya es un ensayo de lo que va a ser la represión de la República completa, o sea, la República tenía sus contradicciones, o sea, era, digamos, estaba polarizada en cierto sentido político,
Y debido a ello, pues podía haber operado algo, ¿no? Como la represión en Asturias. Por otro lado, llegan al poder los elementos más a la izquierda y pues se desata el levantamiento. Entonces el levantamiento militar pues ya ha sido denunciado, ¿no? En la prensa, en los libros como una cuestión ilegal y pues sí lo fue, o sea, ahí no hay más, ¿no? O sea, el hecho es que una fracción del ejército decide cambiar el gobierno. O sea, como quiera que se le vea, pues era un intento de una contrarrevolución, pero también un intento hasta de golpe de Estado, podremos llamarle de varias maneras. Lo cierto también hay que mencionar que no todo el ejército estaba en favor del golpe. O sea, también hay como puntualizar. De hecho, el ejército estaba muy dividido. O sea, secciones enteras y tropas completas en España estaban a favor de la República. Y por ejemplo, muchas guarniciones, había como varias fuerzas militares. Las principales que actuaron, si mal no recuerdo, o sea, el ejército nacional, que estaba dividido. O sea, una parte era republicana y otra parte era monárquica. La Marina era casi completamente republicana, pero no fue muy efectiva. O sea, la Marina intentó bloquear el paso de los nacionales, casi que se llamaba el bando golpista. Los nacionales intentaban cruzar de Marruecos a España. La Marina no logró detener, o sea, fue incapaz de detener el paso de las tropas nacionales. Pero la Marina era republicana casi hasta el final prácticamente. Y había otras fuerzas militares, digamos, o casi militares, eran la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Eran dos formas policíacas, pero están como militarizadas. Y de hecho van a participar activamente en los choques armados, pero también estaban divididas. O sea, había guardias civiles que eran republicanos y guardias civiles monárquicos o golpistas. Y la Guardia de Asalto también estaba dividida. Entonces, la Guardia de Asalto ya no existe en España, todavía existe la Guardia Civil, de hecho es la principal policía, digamos, a nivel nacional. Hay dos, creo que tienen Policía Nacional y Guardia Civil. La Guardia Civil viene desde ya época antigua, entonces, pero hoy es un cuerpo de derechos, la Guardia Civil es un cuerpo pues, parafascista, está hoy en día, hoy en este preciso momento, la Guardia Civil es un cuerpo paramilitar prácticamente fascista o tomado por el fascismo. O sea, incluso les encuentran simbología nazi, etcétera. Pero bueno, de aquella época no, o sea, estaban divididos y muchos, cuando se produce el golpe, muchas de las fuerzas armadas siguen del lado de la República y toman parte activa en los combates. O sea, por eso podríamos comentar que a lo mejor muchas de las razones de la derrota de la Revolución Española, más que de la República, porque habría que mencionarlo así, ¿no? O sea, realmente el proceso fue la Revolución Española. Hoy en día, digamos, se ha ido transformando, bueno, desde hace algún tiempo se ha ido transformando la revolución en la República y la guerra civil, ¿no? Y se ha borrado el aspecto revolucionario del proceso. Entonces, la derrota de la Revolución Española en gran medida puede decirse que se debió bueno, dos factores principales. Uno interno, que fue la división de las fuerzas políticas, eso también ya lo mencionó Edgar, o sea, el hecho de que hubiera muchas facciones, a veces enfrentadas de manera ya sangrienta, ¿no? O sea, fue terrible, por ejemplo, las luchas internas, o sea, a veces con las armas en la mano y en un escenario pues, aberrante, ¿no? Porque están frente a el conflicto con los fascistas y monárquicos y demás, y al mismo tiempo peleando adentro, ¿no? O luchando adentro por el poder, a veces de manera sangrienta. Hay que recordar la represión del POUM, ¿no? Este pequeño partido trotskista en Cataluña, o sea, fue dispersado, ¿no? O sea, o aniquilado. Entonces, y por ejemplo, al final de la Madrid, o sea, hay como momentos estelares, digamos, es la resistencia de Madrid. Madrid logra resistir el ataque fascista y también algunas otras grandes batallas en Guadalajara, Guadalete, etcétera. Pero estas batallas son como a la defensiva. O sea, realmente la República prácticamente no inició grandes ofensivas contra el golpismo.
sea, su mérito fue como mantener su frente militar y defenderlo, pero no tuvo grandes avances y eso fue por esto, por la división de las fuerzas, la inexperiencia de los milicianos republicanos, o sea, los que no eran militares ni guardias civiles o de asalto, pues no tenían gran experiencia. Sí, pero sí contaron con otros recursos, o sea, tenían parte del ejército, tenían la marina, tenían parte de la aviación la republicana, tenían parte de la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, tenían los voluntarios internacionales y tenían una serie de milicias de los partidos, pero ese también era un factor importante, o sea, muchas veces los partidos tenían sus propias fuerzas armadas, había milicias que eran anarquistas, milicias que eran del Partido Comunista Español, otras eran del Socialista Obrero Español, o sea, eran una variedad federada de milicias y no una fuerza coherente, entonces eso pues sí costó un gran esfuerzo y pues significó a la larga una pérdida de energía, recursos que aprovechó el golpismo. La otra fue el factor internacional, o sea, realmente la República tenía mucho en contra, o sea, no es como que haya sido abrazada por el mundo, ¿no? O sea, el esfuerzo de las brigadas internacionales fue importante, pero fue un esfuerzo de los grupos de izquierda en otros países, o sea, no fue como un esfuerzo de los gobiernos. O sea, primero tenían en contra a la Alemania nazi, o sea, los alemanes ya gobernados por Hitler, pues mandaron grandes cantidades de armas, grandes aviones de combate, tanques, o sea, lo que tenían de ellos disponible lo usaron en España. Los italianos también, los italianos mandaron cantidad importante de tropas y sin embargo los italianos sí fueron derrotados por los republicanos. O sea, ahí también se vio un aviso de lo que era la Segunda Guerra Mundial en ciernes. También tenían apoyo de Portugal, o sea, Portugal era estratégico porque compartía mucha frontera con España y Portugal también estaba gobernado por una dictadura fascista. Pero no solo eso, también el Frente Nacional de Francia fue traicionero con la República, o sea, Francia e Inglaterra declararon un embargo de armas a los contendientes. Pero un embargo de armas a los contendientes significaba que más bien los republicanos no podían adquirir armas, mientras los golpistas tenían grandes cantidades de armas provenientes de Alemania y de Italia, e incluso de Portugal. Entonces el Frente Nacional francés, que era supuestamente de izquierda, y el gobierno de Inglaterra, que supuestamente era progresista, pues en realidad le dieron una puñalada a la República Española, a la Revolución Española, le dieron una puñalada por la espalda al declarar embargos de armas. Entonces, en los hechos no honraron la supuesta alianza, ¿no? Porque se suponía que la República era gobernada por el Frente Nacional Español, entonces ellos se supone que eran una versión española del Frente Nacional Francés, entonces, pues ahí hubo una traición completa. Recibía ayuda la República solamente de dos países, fundamentalmente recibía ayuda de México, o sea, México con recursos limitados, hay que recordar que en ese tiempo estaba Lázaro Cárdenas, pues estaba mandando alguna ayuda, incluso en armas, por ejemplo, y otros materiales, y la Unión Soviética, o sea, eran prácticamente las únicas ayudas externas que tenía la República. Entonces sí tenía una situación crítica en muchos lados, las divisiones internas y la agresión externa o la traición externa también. Entonces sí tenía como muchos temas, ¿no? O sea, la situación era muy difícil, pero incluso a pesar de los factores externos, yo creo que pesó más la cuestión interna, o sea, el hecho de que estuvieran los frentes divididos y tenían militares incluso profesionales y de no poca capacidad. Me vienen a la mente dos nombres, Miaja, el general Miaja y el general Rojo, sobre todo el general Rojo, que fue uno de los grandes estrategas de la guerra y que logró defender Madrid. O sea, Rojo, después ellos sobrevivieron a la guerra, de hecho, estuvieron en América Latina, por ejemplo, en el exilio. Rojo era un militar de carrera y él era el que fue el artífice de la defensa de Madrid y entonces, y en general de ese frente. Entonces ellos sí mantuvieron a raya a los golpistas. Pero pues no es lo único, ¿no? O sea, las capacidades militares no es lo único, o sea, finalmente la cuestión política es determinante.
Y la principal o una de las principales causas de división de la República era, y en ese periodo de la Guerra Civil, era si se debía avanzar hacia una revolución local, o sea, una revolución agraria a nivel local para encender los ánimos de las masas y ganarlos para la revolución, o por el contrario, mantener construir un frente militar unitario entre varias clases, o sea, no solamente los campesinos, los pobres, los obreros, sino que incorporara fracciones burguesas para formar un frente militar frente al fascismo. Entonces, en esa polémica estuvieron, de hecho, anarquistas que tenían gran tradición en España de décadas, y otras fracciones de izquierda defendían más una causa de una reforma, una revolución agraria. Y sobre todo el Partido Comunista Español decía primero ganar la guerra y formar un gran frente militar para que se enfrentara y derrotara al fascismo. Entonces, en esa divergencia, pues, hubo una gran polémica, y esa polémica, pues, fue uno de los, digamos, factores de la derrota. Pero eso nos remite también a la Revolución de Octubre, ¿no? Porque todas esas polémicas en la Revolución de Octubre se dirimieron durante las décadas previas. O sea, una gran cantidad de debates políticos llevó a que hubiera soluciones políticas cuando la revolución se presentó. Mientras que en España no había habido ese debate político, por lo menos no en esos términos, no se había resuelto. Y durante la revolución y la guerra civil, pues ese conflicto pues no resuelto, pues llevó a ahondar las divisiones, a que surgieran y pues quedar así, no sé, un escenario dividido y confrontado incluso en términos ya militares. Pero bueno, yo dejo mi participación. No sé, Edgar o Anaí, si quieren continuar. O profundizar sobre esta parte. Y ahorita vamos a ir como redondeando un poco el tema. Sí, adelante, Edgar. ¿Sí? Bueno, ahí sí, quien ahí se anima a participar, ahí nos avisa. Pues sí, la verdad es bastante amplio. Retomar lo que decía Gil sobre la división de la izquierda y este episodio de exterminio, por ejemplo, un partido trotskista del PUM, eh, eh, que quizá en la Revolución Rusa pues no se daba este divisionismo, o sea, sí estaban todos los socialistas, aglutinados con sus diferencias, pero aquí las diferencias, eran muy fuertes. O sea, por ejemplo, tú decías, soy socialista en España, pero te decían, yo soy socialista, pero de la Unión Soviética. O sea, yo sigo las directrices de la Internacional Comunista o de la Comiter. Y en España había muchos que decían, sí, yo soy socialista, pero no estoy de acuerdo con ese socialismo que ustedes están implementando en la Unión Soviética. Por ahí hay una película donde menciona más o menos un texto, un diálogo así. O sea, dice, en su Unión Soviética ustedes seguían con mariscales, generales y líderes y todo de manera muy, rígida y muy, pues sí, ¿no? Muy, muy disciplinada. Entonces, como que había pues sí, ese instinto que decían, sí queremos socialismo, pero no ese socialismo de la Unión Soviética. ¿Y qué pasaba con los que estaban con la Unión Soviética, o sea, el Partido Comunista, abiertamente? Pues que sí, pues se llevaba no solamente con lo que decía la Comintern o la Internacional Comunista, sino pues las directrices de la Unión Soviética. Era una cuestión de, sí, los apoyamos, pero hacen lo que nosotros vamos a decir. Entonces, pues obviamente entras en conflicto, porque pues ahí no era la URSS, ahí no tenías sometido o no tenías bajo tu control a los demás, líderes, socialistas, que en la URSS a lo mejor ya estaban exiliados, o ya habían pasado los procesos de Moscú en 1936, que donde ya habían depurado a toda la oposición, al estalinismo, pero en España no, en España era diferente. O sea, ahí la Internacional Comunista no podía llegar y hacerlo o ordenar lo que ellos querían. Había resistencias de los socialistas.
o de otros grupos de socialistas. A lo mejor unos estaban claramente definidos con el trotskismo y la Cuarta Internacional, y a lo mejor otros, pues a lo mejor no se identificaban ni con el trotskismo ni con el estalinismo, pero eran socialistas, pero tenían sus divisiones, y ni de qué decir de los anarquistas. O sea, los anarquistas, pues era obvio que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, y tenían sus diferencias con otro tipo de socialistas. O sea, realmente eso fue algo que pues sí debilitó el frente de la defensa de la República, porque finalmente los anarquistas pues no, desde un principio menospreciaron al gobierno de la República por considerarlo un gobierno pues sí, democrático o burgués, que finalmente se enmarca dentro del capitalismo. eh, y lo rechazaron, y finalmente ellos no eran defensores de la República, pero sí estaban en contra del fascismo. Entonces sí era una situación bastante complicada. O sea, la Internacional Comunista pues sí mandaba recursos, pero tenías que hacer lo que ellos te decían. Y pues obviamente varios compañeros pues decían, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vamos a hacer todo lo que tú digas si aquí nosotros también queremos opinar, decidir? Y pues esto dio un enfrentamiento, no solamente a nivel teórico, sino a nivel, pues un enfrentamiento físico de exterminio entre propios socialistas, incluso. Entonces, pues imagínense, era una situación bastante complicada, y de hecho el último bastión que fue la de Madrid, que incluso el mismo Franco nunca llegó a tomar Madrid. O sea, los que tomaron Madrid fue ahí el estalinismo y el socialismo. O sea, como que dieron un golpe de estado contra el gobierno de la República para tomar ellos el control del socialismo. Ya después Franco les dijo, pues no me interesa, ustedes ríndanse de todas formas, incondicionalmente. Entonces, pues ahí estaban todas las divisiones, pues, altamente marcadas. Yo creo que son lecciones que deben de actualizarnos hoy en día. No puede haber ese tipo de diferencias, o si las hay, pues hay que resolverlas, pero a mí sí me parecen que eran muy, muy fuertes. Por un lado, la cuestión de la división de la izquierda. Ahora, el fascismo como una fuerza, pues completamente homogénea, disciplinada. O sea, ahí los militares tenías que hacer lo que ellos te decían, tu general, tu coronel te decía, porque si no te mataban. O sea, esa era la disciplina del militar. Y pues la derecha sí estaba fuertemente concentrada, y sí tenía apoyo económico y del bueno, ya lo comentó Gil. O sea, el apoyo de que tuvieron los fascistas, pues era de dinero y de armas y de las buenas y de lo mejor que tenía en ese momento el mundo. O sea, estaba diseñado un ejército de élite para aplastar, para aplastar. Y yo creo que aquí remarcar nuevamente la idea de cuando llega el fascismo, pues con el fascismo no puedes dialogar, no puedes platicar, porque por ahí muchos dicen que nuestra revolución es pacífica. Sí, a lo mejor tú eres pacífico, pero la otra parte no, la otra parte no es pacífica. La otra parte no se va a andar con titubeos, no se va a andar con medias tintas, no te va a dialogar. ¿Qué van a dialogar los fascistas si no tienen nada teórico? O sea, es la defensa del capitalismo por la fuerza. No hay manera de dialogar, no hay manera de oponerte. Pues sí, tú podrás ser muy pacífico, pero créeme que a ellos no les interesa en lo más mínimo. Entonces, este tipo de prédicas de no pacíficas, sino pacifistas, pues lejos de preparar al proletariado para la lucha de clases que se va a dar, pues al contrario, la trata pues de desarmar, lo trata de desmovilizar esta serie de políticas. O sea, realmente con el fascismo no se puede avanzar. Ya una vez que el fascismo se pone en marcha, no hay manera, ¿no? de dialogar, de tenerlo. O sea, finalmente la República era un gobierno democrático en líneas democráticas burguesas, como ellos lo querían, ganando en las urnas, ganando en la vía parlamentaria, y aún así a estas personas no les importó
cometer un baño de sangre. O sea, la responsabilidad completa cae en en el ejército fascista. Finalmente, no en los revolucionarios, porque finalmente dicen es que ustedes los socialistas nos quieren llevar a a la guerra, a las armas, ¿no? O sea, los que se oponen a los cambios son estos, son la extrema derecha y los fascistas, que eso sí, son violentos, estos sí, no dialogan ni platican nada, o sea, no hay margen de negociación. Entonces, pues son lecciones que te va dejando la historia y pues otra vez nos lo pone enfrente. El fascismo en Europa, pues nuevamente ustedes ven cómo pierden, en Francia perdieron otra vez, pero eso de perder, pues es entre comillas, o sea, sabemos que en este tipo de procesos revolucionarios gana la izquierda, gana la derecha, gana la derecha, pierde ahorita, por ejemplo, la derecha en Francia, pero va a regresar y va a regresar con más fuerza. Y la izquierda lo va a hacer igual, perderá a lo mejor alguna elección nuevamente y va a regresar con más fuerza porque no se van a descantar los procesos, al menos no por la vía parlamentaria. Ya nos demostró la lucha de clases que finalmente el capitalismo va a dar un golpe en la mesa y va a sentar a todos, ¿no? Por la fuerza. Entonces, pues sí, son muchas, lecciones ahí. Yo ahí, no sé si tienen ahí más comentarios. Sí, un poco como mencionas, hay que ver las elecciones, ¿no? O sea, también una cuestión importante sobre la lucha colonial y anticolonial. O sea, otra de las contradicciones de la República es que no se deshizo del asunto marroquí y eso se volvió contra la República. O sea, finalmente el proyecto colonial marroquí pues era monárquico, o sea, era parte de ese impulso, ¿no? De la burguesía y el monarquismo y entonces los terratenientes y todos los poderosos de España para tener como un imperio, o sea, seguir siendo como un imperio cuando ya no tenían nada, o sea, América lo habían perdido y los estadounidenses les habían quitado todo, pero aún buscaban sentirse, ¿no? O sea, como una potencia colonial europea, y eso les hizo ir a Marruecos, o sea, ir a arrebatarle territorio a otros países, o sea, Marruecos estaba repartida en ese momento entre Francia y España, que la parte norte la tenía España como, digamos, pues como una posesión. Tenía ahí acantonadas sus tropas, entonces una de las contradicciones de la República es no haber desalojado sus tropas de Marruecos, o sea, no haber desmantelado el colonialismo español. Y entonces esas tropas se vuelven contra el propio país, o sea, y no hay que olvidar que cuando Franco logra regresar a España, o sea, estos golpistas llevan consigo montones de voluntarios marroquíes, y los voluntarios marroquíes van a ser de los más cruentos, si no los más cruentos, de los más cruentos represores, asesinos, violadores y destructores de las personas y las posesiones de los españoles mismos. O sea, eso es fue una vez, una ocasión en que el precio del colonialismo se pudo ver en términos de sangre, o sea, pudo medir en sangre. Entonces, la política correcta en estos temas, pues es defender el anticolonialismo también, no solamente como una cuestión ética que lo es, sino pues desde un punto de vista histórico, como se había escrito antes, ¿no? O sea, un pueblo que esclaviza a otro pueblo no es un pueblo libre. Y aquí en la República Española eso se vio a todo color. Entonces, ese hecho es que nos demuestra que las clases dominantes, o sea, los terratenientes en esta ocasión, los capitalistas, los monarcas, los militares, los altos jefes, obviamente, pues no les importaba nada la seguridad y la integridad de los españoles. O sea, estuvieron dispuestos a masacrarlos y que los asesinos incluso puedan ser extranjeros siempre y cuando sirvieran esos intereses de clase. O sea, los alemanes mataron, ¿no? O sea, bombardearon Guernica, probando sus armas nuevas, ¿no? Los famosos bombarderos Stuka. Y no duraron en borrar, ¿no? A este pueblo español, indefenso digamos, inofensivo, pues fue bombardeado, ¿no? Por la aviación alemana y de ahí viene el famoso cuadro de Picasso, ¿no? De Guernica. Entonces, italianos, alemanes, marroquíes, coloniales
todo aquel que quisiera asesinar españoles de izquierda tenía carta blanca, ¿no? De la burguesía y de los poderosos. O sea, en la lucha de clases a ellos no les importaba, ¿no? La nación y que la patria y que todo eso. Lo que importaba era el poder, ¿no? O sea, finalmente era de recuperar el poder que consideraban perdido frente a las fuerzas republicanas de izquierda. Entonces, eso por un lado. Y la otra es un poco sobre la parte del desenlace, ¿no? O sea, mucha gente que murió a raíz de la guerra civil ni siquiera murió en combate. O sea, se habla como 200.000 fusilados, o sea, represaliados, que ni siquiera fueron enterrados, ¿no? Hoy España tiene y mantiene ese debate, ¿no? De la recuperación de los cuerpos de los asesinados. Se habla de las famosas cunetas, ¿no? O sea, cuando se escucha de lo de las cunetas, lo que quiere decir es que muchos de los cadáveres fueron arrojados en fosas comunes, o sea, no fueron enterrados en cementerios o de manera ordinaria, sino que fueron asesinados y enterrados en lugares desconocidos. Y hasta la fecha, el Estado español se niega hacer un proceso de recuperar los cadáveres y devolverlos a sus descendientes. Se ha hecho marginalmente y de cuando en cuando, ¿no? Encuentran cadáveres de gente represaliada, que primero pasaron por campos, hay que recordarlos, de los presos de la guerra civil estuvieron en campos de concentración, en campos de trabajos forzados. O sea, muchos de ellos sirvieron como esclavos de los ricos, de los militares, de los eclesiásticos, porque no hay que olvidar también el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estuvo activamente del lado del golpe, del lado de Franco y después del lado de los monarcas restaurados, y participó alegremente de la represión, de la delación. Es bien sabido que cuando se perseguía a los republicanos derrotados en los pueblos, los curas hacían listas. Previamente habían ido elaborando listas de los izquierdistas locales y cuando llegaban los ejércitos, las tropas nacionales, entregaban esas listas para que esa gente fuera capturada, esclavizada y en dado caso asesinada. Entonces, hay que olvidar, ¿no? Que esa parte también de los aparatos ideológicos a veces no son tan ideológicos, ¿no? A veces son colaboradores materiales de las represiones. Entonces, el resultado fue que, por ejemplo, el famoso Valle de los Caídos hoy también es parte de una polémica, y de hecho lo fue hace todavía hace unos años. El famoso Valle de los Caídos es un monumento con creo que es una cruz monumental y un cementerio donde está Franco. Entonces, ese famoso monumento fue construido con trabajo de los prisioneros de republicanos. Muchos de ellos murieron o fueron asesinados y enterrados ahí mismo. Y después quisieron lavarlo porque enterraron algunos militantes republicanos, los de izquierda los enterraron ahí, para supuestamente decir que era un monumento a los caídos en la guerra, no sin importar el bando. Entonces creo que ya sacaron a Franco, si mal no recuerdo, o exhumaron a Franco y lo enterraron en un cementerio ordinario. Pero ojo, o sea, cuando lo exhumaron, este rey que gobierna ahora y varios importantes funcionarios le dieron honores de Estado. O sea, para que no nos digan que esto es cosa así como del pasado remoto, ¿no? O sea, el cadáver de Franco, ya sepultó hace mucho tiempo, todavía recibió honores de Estado del Estado español, una misa solemne, y así fue enterrado. O sea, no se atrevieron a simplemente sacar el cadáver y aventarlo en algún cementerio, sino que todavía es cuestión de Estado en la España actual. O sea, muchas fuerzas que existieron en esa época, pues ya muy descompuestas siguen existiendo y otras se han renovado, ¿no? O sea, por ejemplo, los fascistas pues son muy más nazis que franquistas, algunos son más franquistas que nazis, pero pues ahí hay como un conglomerado, ¿no? De fascismo español que era más monárquico y clerical, que digamos, que oscurantista y medio esotérico, como era el caso del fascismo nazi alemán, o nacionalista, digamos, romántico, romano tardío, como era el italiano. Entonces, como que hay todavía esos temas pendientes. Yo me quedo, por ejemplo, con la frase de Paul Preston en uno de sus libros. Él decía que, contrario a lo que circulaba mucho, él escribe creo que en los años 90 o 2000,
y había una corriente como de lavar, ¿no? A los vencedores de la guerra. Entonces decía él que, contrario a lo que se decía, o sea, se refería en ese momento, contrario a lo que se decía, él no consideraba que España haya ganado nada con la guerra, o sea, es decir, con el resultado de la guerra. Él decía que, porque había gente que decía, ¿no? Y creo que incluso de izquierda, que pese a todo había habido un avance, o sea, que España ya después de la guerra, pese a todos los retrocesos, que España sí había podido avanzar y llegar a un punto, digamos, de desarrollo, y él decía que, por presencia que no, que él consideraba que en la guerra se perdió demasiado y el triunfo de la derecha y de los golpistas no le aportó nada a España, o sea que no ganó nada, no obtuvo ningún progreso material ni moral, y que por tanto pues no podría decirse que el triunfo de la reacción no había sido progresivo en alguna manera. Hoy se vende mucho, ¿no? Que en la época posterior a la guerra civil, que Franco construyó pantanos, que construyó la seguridad social, que sentó las bases del desarrollo industrial español y todo esto. Y hay algunos autores, pues, y algunos otros investigadores, pues, que han dicho que no. O sea, por ejemplo, si buscan en las redes, por ejemplo, van a encontrar fotos, ¿no? De cómo vivía la gente en esa época. Había hambre, o sea, después de la guerra había hambre, la gente pasaba mil penurias para obtener lo esencial. Se afirmaron los dueños de España de siempre, a costa de todos los españoles. Se inauguró incluso un comercio de niños. Muchas veces en los hospitales franquistas se robaban a los menores para venderlos. Y ya ni siquiera era una cuestión ideológica. Eso empezó con las mujeres republicanas. O sea, las mujeres republicanas les decían que su hijo había muerto en parto y el niño era vendido. O sea, familias adineradas sin hijos. Después se hizo un negocio y eso corría por cada parte de la iglesia. Fue un escándalo hace algunos años porque se descubrió esto, que empezó como algo ideológico y como una venganza contra la gente republicana y se continuó, pero ya como un negocio. O sea, ya muchas mujeres que, digamos, tenían hijos en situaciones difíciles, pues el hijo se les decía que moría y se entregaba a alguien más a cambio de dinero. Entonces el franquismo fue todo menos un paseo, ¿no? Por la senda del progreso. Los republicanos todavía regresaron, muchos de ellos exiliados se fueron a la guerra mundial, o sea, muchos de ellos pelearon en Francia y en la Unión Soviética como exiliados, formaron brigadas. Cuando acaba la guerra, muchos de ellos intentaron un levantamiento en el 45, todavía hubo bastante violencia y hechos armados, o sea, pero ya la gente estaba muy agotada. O sea, el agotamiento en el campo y las ciudades era tan brutal y la pobreza era tan brutal que los republicanos milicianos ya no pudieron hacer, digamos, un impulso revolucionario nuevo en España. O sea, España va a quedar postrada por las siguientes décadas. Hasta la fecha podremos decir que la reacción postró a España desde el 39 hasta el día de hoy, por lo menos en términos históricos, pese a ciertos repuntes económicos que tuvo, pero de la mano siempre de los grandes capitales y sobre todo estadounidenses. Ese ya es otro proceso histórico. Pero sí, o sea, y digo, si, bueno, Edgar mencionaba de lo de las películas, ¿no? O sea, si han visto El laberinto del fauno, pues precisamente habla de ese periodo, pero no es la guerra civil. O sea, en realidad el periodo que habla de esa película es el retorno de los republicanos en el 45, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Está como enmarcada en esa época, ¿no? Del regreso de las milicias republicanas a combatir en España, intentando tirar a Franco ya después. Pero no va a tener éxito, aunque sí hubo bastantes hechos armados, bastante, bastante conmoción política y social. Pero bueno, pues yo ya le voy dejando aquí. No sé, Edgar, si ya vamos cerrando, si quieres ir dando comentarios antes o ya los finales. Pues sí, ya vamos concluyendo para ya no alargar más la charla. Pues ya nada más con lo que comentaste, es que finalmente las consecuencias de la guerra civil española, pues no solamente fue medio millón de muertos, que es un baño de sangre brutal,
que esto es debido a los fascistas, su responsabilidad es completamente a los fascistas, no cabe de otra duda. Eh, es un baño de sangre, pero a la larga, pues también citó o sumergió a España en un periodo bastante oscuro de dictadura, de represión política, eh, lejos de tener un gran avance económico, pues se había estancado. Y obviamente dicen, pues es que Franco construyó e hizo escuela. Pues sí, pero pues ya te habían destruido toda España, pues cómo no iban a reconstruir. Hay que comentar que precisamente el capitalismo, y esto lo dice Marx en sus textos, que el capitalismo para salir de sus crisis necesita destruir las fuerzas productivas para volver otra vez a salir de estas crisis, no de las crisis coyunturales, sino de las crisis históricas que tiene. Y finalmente el capitalismo para salir de la crisis histórica que estaba, pues terminó con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue algo parecido, o sea, destruyeron toda Europa, la hicieron polvo prácticamente. Pues obviamente el capitalismo tuvo que volver a reconstruir todas esas fuerzas productivas y pues obviamente se repunta la economía otra vez, pero no fue gracias a que a la guerra, o bueno, fue gracias a la guerra que el capitalismo se mantuvo vigente. Pero de lo contrario, el capitalismo termina ahogando así en sangre a la gente. Lo mismo sucedió en España. En España, pues, te aniquilaron completamente las fuerzas productivas de toda España, hicieron polvo, destruyeron todo. Y pues obviamente en la reconstrucción, pues hay una reactivación económica. Pero pues esa es propia, después de que destruyes todo, pues obviamente va a haber una reactivación económica. No sabemos, los socialistas, hasta dónde hubieran llevado si la Revolución Española, otra vez entramos en los supuestos del hubiera, pero sin duda, hubiera sido un impacto, diferente, un triunfo socialista o de los comunistas en España, este, hubiera sido algo completamente diferente. Ya comentó Gil, hubiera sido complicado porque estaba ahogada, con la ocupación nazi por otro lado, la Portugal también, con dictaduras militares, hubiera sido muy complicado, pero un gobierno socialista, pues hubiera acabado con todo este tipo de monarquía, pues sí, de las monarquías que tenían ahí en África, ¿no? O sea, este tipo de colonialismo que tenían, o sea, ese era el objetivo del gobierno socialista, o al menos del tipo de socialismo que se buscaba implementar en España. Esas eran las medidas fuertes que iba a hacer un gobierno socialista y una redistribución de la economía y una planificación económica. Pues si en la Rusia, que era un país feudal, salta de un país atrasado en décadas, llega a ser una potencia económica, España pues también, ¿no? España seguramente hubiera tenido todo ese potencial para situarse como una potencia económica, y pues se le terminaron robando no solamente a España, sino a todo el mundo, una situación muy, muy parecida con lo que ocurrió en América Latina, que a través de las dictaduras militares pues siembran retrocesos por décadas. O sea, nosotros estamos pagando retrocesos económicos de décadas debido a las dictaduras militares. Y no olvidar que la derecha pues sigue rindiéndole honores, ¿no? A Franco también el caso de Pinochet. Pinochet también es su héroe, ¿no? De la derecha, a pesar de que está comprobado de los crímenes de guerra que cometió. No sé si se han llamado crímenes de guerra, esos son genocidios que cometió este tipo de fascistas, porque esto no es una guerra, esto es una masacre lo que hicieron. Pero sí, la iglesia y los grandes capitales les rinden honores a este tipo de personajes, ¿no? O sea, ni siquiera lo ocultan, o sea, está ahí demostrado que lo hacen con todo cinismo. Entonces, pues hoy en día, pues el fascismo está nuevamente ahí. Estamos en un periodo donde la izquierda y la derecha otra vez están jaloneándose, y en estos periodos, pues ahí nos vamos a encontrar nuevamente con este tipo de situaciones.
No estamos diciendo que tal cual como ocurrió, o sea, si ustedes ya esperan a ver las barricadas, no va a ser así. A lo mejor estos periodos son periodos un poquito más largos, no lo sabemos tampoco, es mucha efervescencia política, pero de que está ahí la situación de los jaloneos, de las luchas de clases, está ahí. O sea, está presente no solamente en un país, sino en todo el mundo. Se dan estos jaloneos de lucha de clases y no va a concluir hasta que se ponga un alto final, o gana o triunfa una revolución socialista o triunfa nuevamente el fascismo. Esas son las dos opciones que tiene la sociedad. Entonces, pues bueno, ahí están las lecciones. Pues yo ya con eso, concluiría para ya no alargarnos más. Sí, gracias. Si no hay ningún otro comentario, pues ya vamos cerrando esta charla. Igual creo que se aportaron algunos ya elementos ya para pues, comprender este periodo histórico y verlo es que desde la perspectiva marxista, que es lo que nos interesa, o sea, no quedarnos como en esos tópicos, ¿no? Que suelen manejarse en la prensa actual, en la publicidad. Y ese es el objetivo de estas charlas. Y pues, no nos queda más que invitar a nuestra auditoría a que continúen las charlas cada miércoles a las 8:30. Comenzamos y síganos en nuestras redes sociales. También aprovechar para invitarlos a nuestro próximo taller de formación marxista. En esta ocasión vamos a tener en nuestro programa las tres partes y las tres fuentes, las tres fuentes, perdón, y las tres partes integrantes del marxismo. Entonces, le invitamos a que se inscriban, busquen nuestra convocatoria en nuestras redes sociales. La siguiente sesión vamos a hacer una presentación. Próxima semana vamos a hacer una presentación formal del taller. Entonces no se olviden también de asistir y pues irse apuntando para acompañarnos. No queda sino sugerirles de nuevo que sigan nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, bueno, en X, ahora antes Twitter, en nuestra página morenasocialista.org.mx. Y son importantes sus comentarios también, su like si nos gusta, y también es muy importante que se suscriban en nuestras redes. Entonces, sin más, nos vamos despidiendo. Que tengan buenas noches y recuerden no faltar a nuestro taller de formación. Gracias, gracias a todos. Buenas noches.